Buenas tardes o días. Va a ser en Laguna, ¿no? Ok, lo tienes. Buenas tardes, nos encontramos aquí con el maestro Antonio Rusek porque se ha reeditado el tomo número 3 de la colección hispanoamericana de música contemporánea, de música electrónica mexicana. Y pues yo voy a dar un poco mis impresiones, mis vivencias de cómo fue esa época en cuanto se hizo este disco. Recuerdo que cuando lo vi me pareció súper moderno porque tiene una funda de plástico y en la portada está una imagen de la serie México bajo la lluvia del artista abstracto Vicente Rojo. Yo pensé que fuera una pantalla de televisión con una imagen así distorsionada, me demoré, pero pues investigando sobre México bajo la lluvia, Vicente Rojo investiga un poco la modernidad en México y es una gran metáfora porque en 1922 James Joyce escribe Finnegans Wake y trata de traducir esa lluvia de información que viene con todo lo que Marshall McLuhan llama el electric environment, como el medio ambiente que crean las nuevas tecnologías. Y Joyce habla de thunders. Son palabras muy largas, onomatopéyicas, que describen cada tecnología que ha cambiado a la humanidad. Y una de esas thunders es la electricidad. Y pues justamente es la metáfora del maestro Rojo, la lluvia, los rayos, los truenos, que también son como Quetzalcóatl, que es el dios que nos trajo la tecnología. Entonces me encanta esta portada, que además se hizo con técnica de serigrafía a mano. O sea, es de verdad un objeto increíble. Y bueno, hablando para un público que tal vez no conoce mucho de la música electrónica mexicana, pues con la llegada de lo que fue el cine, el radio y la televisión, se necesitaba música como nunca en toda la historia de la humanidad. Entonces, no daba tiempo de componer ni de ensayar. Si algunos recuerdan, las caricaturas muchas veces tenían música clásica, o en el radio todo se hacía en vivo, porque era tal la demanda de nueva música que pues tuvieron que inventar justamente en los estudios de radio, de cine, de tele, nuevas tecnologías para grabar, para divulgar, para transmitir la música que se estaba creando. Y en México, pues primero fue la época nacionalista del cine mexicano, pero pues después Carlos Chavos fundó un taller de composición y uno de sus alumnos, Carlos Quintanar, pues tenía... Héctor, perdón. Estoy hablando de... Héctor Quintanar tenía la inquietud de trabajar con nuevas tecnologías, o otros compositores querían trabajar con nuevos métodos de composición como el serialismo, la música serial, el microtonalismo, lo que sea. Y en los años 70, junto con el ingeniero Raúl Pavón, fundó el primer estudio de música electrónica en México. En ese entonces, los compositores, yo tenía la impresión que más les interesaba hacer música con instrumentos de orquesta alterados, tal vez con un efecto o con una cinta, grabándolos y distorsionándolos. Uh-huh. Sí. Había, bueno, el recurso tecnológico era bastante rupestre, entonces había pocos procedimientos para modificar el sonido. Y en aquel entonces, para quien le interesaba explorar un poco, pero incluyendo instrumentos acústicos, pues podían hacer, digamos, bucles de cinta, lo que se llaman loops. Podían utilizar un ecualizador para alterar la curva del contenido armónico, podían hacer ciertas cosas, pero pocas, ¿no? Sí, o también amplificar los sonidos que producían tocando los instrumentos de maneras menos convencionales, como golpearlos o
que las clavículas. Exacto, te estás refiriendo a las técnicas extendidas que tuvieron, yo creo que pues su origen en los 50 y su auge en los 60, porque hubo cantidad de compositores y de investigadores que se abocaron en explorar los recursos adicionales que podían obtener de un instrumento acústico, que pues no era muy común. Creo que también fue una reacción natural y legítima frente a toda esa pues avenida de tecnología, de aparatos, de sintetizadores, en fin, y los compositores pues se vieron, yo pienso, en la urgencia y en la necesidad de hacer una exploración más sistemática, más seria, sobre en realidad los recursos que podía tener cualquier instrumento acústico. Y así nacieron las técnicas extendidas, que ahora son materia ya de estudio de cualquier estudiante de composición, perdón, de cualquier estudiante de algún instrumento. Sí, y bueno, también yo notaba que muchos compositores tenían ciertos prejuicios hacia los generadores de frecuencias, porque muchos creían que solo se trataba de imitar a los instrumentos de la orquesta, cosa que pues no era así. O creían que solo eran para hacer efectos, ¿no? Bueno, esa era mi impresión, que muchos compositores me comentaban cosas así. Pero sí, tenían cierta razón, porque de hecho el origen del sintetizador Mark, construido por RCA, tenía el propósito de hacer música automáticamente y ahorrarse la contratación de instrumentistas. Como no les funcionó tan efectivamente como ellos pensaban, pues entonces urdieron un acuerdo con la Universidad de Princeton y le rentaron el sistema, que ellos ya prácticamente pues no les servía para mucho, y de ahí se fundó el estudio de Columbia Princeton electrónico. Ajá, y aquí fue el CENIDIM, que estaba a cargo de Héctor Quintanar, y el ingeniero Raúl Pavón. El ingeniero Raúl Pavón escribió el primer libro en español para enseñar acerca de estas tecnologías, ¿no? Y pues también hizo un sintetizador que se llama el Omnifón y utilizaba imágenes que generaba con osciladores. Sí. ¿Osciloscopios? Era un procedimiento rupestre, pero muy hábil en el sentido de que su espectáculo se presentaba con un proyector de cine de 16 milímetros y 2 proyectores de diapositivas a los lados, de manera que eran 3 pantallas cuando él presentaba sus obras, aparte de la pista sonora. Ahora, él obtenía, digamos, las imágenes principales en el filme, en la película, con un osciloscopio monocromático, utilizando 2 osciladores de onda senoide para generar las figuras muy conocidas del Isayús, que son figuras altamente simétricas, bastante agradables de ver en un osciloscopio. Pero era monocromático, entonces el ingeniero inventó un dispositivo con gajos de gelatinas de diferentes colores, de papeles con diferentes colores, que ibas girando sincrónicamente a la cámara de 16 milímetros que él tenía filmando al osciloscopio. De manera que el resultado era que las imágenes se colorizaban con ese artefacto, entonces él obtenía, pues, por lo menos una imagen a color de aquello que estaba generando el osciloscopio. Y esa era su presentación, más la pista sonora, obviamente. Sí, y de hecho, pues en este tomo hay una pieza del ingeniero Pavón que se llama Fantasía Cósmica, donde narra como un viaje en el espacio, ¿no? Y el regreso a la Tierra. Antonio Roussec empezó a construir sintetizadores
y estudió física, conoció a Manuel Enríquez, según yo tengo entendido, y él lo invitó a que fueras al CENIDIM. Pero el ingeniero Pavón le dijo a Rosé que pues él ya sabía más de lo que él podía aprender en el CENIDIM y lo motivó a que hiciera su propio estudio, ¿no? ¿Cómo fue eso? Cuando yo le llevé mis piezas a Manuel Enríquez, que tuvo la amabilidad de dar una cita en el CENIDIM, en aquel entonces el CENIDIM estaba en la calle de Liverpool, en una casa antigua, hermosa. Yo pues, llegué con unas cintas, se las dejé ahí, platicamos un momento, y pues seguramente se sorprendió de que alguien ahí metido en un estudio particular estuviera generando música electrónica. Entonces a los pocos días me llamó y me invitó, me comisionó una obra para el tercer foro de música nueva que iba a realizarse en abril de 1981. Estamos hablando de 1980, cuando yo me entrevisté con Manuel Enríquez. En aquel entonces había yo construido ya un sintetizador con unas piezas de la compañía Aries Music, asentada en Massachusetts. Desafortunadamente quebró la compañía, no pude seguir creciendo el sistema y me mudé a otra compañía con la que podía yo adquirir también las piezas y los módulos para yo armar mi propio sinte, que fue Search Music, que estaban basados, no eran unos clones ni unas imitaciones, pero sus diseños estuvieron basados en los diseños de Donald Buchla, que para mí fue pues un pionero y un diseñador espléndido, no solo de sintetizadores en general, sino de dispositivos muy novedosos. Ya teniendo la comisión de Manuel Enríquez, pues a toda prisa pude terminar ese sintetizador que estaba ya armando con esas piezas Search, y efectivamente en abril del 81, en el tercer foro de música nueva, estrené la pieza Introspecciones, que fue a 12 canales con los dos sintetizadores en vivo. Utilicé el edificio principal del Museo de Arte Moderno, como toda la gente que vive en la Ciudad de México sabrá, que son edificios circulares. El edificio principal es un edificio de 2 pisos que tiene como techo un gran domo de acrílico. De fibra de vidrio. Especial. Probablemente en aquel entonces el acrílico todavía no existía. Ya habiendo hecho un estudio del recinto, pues pensé en utilizar el edificio mismo como una caja de resonancia. Entonces le propuse a Manuel instalar un sistema de 8 canales alrededor del público en el edificio circular, instalar dos sistemas de reproducción de graves, subwoofers, como le llamamos, en un descanso que hay unos 3 escalones abajo de la escalera. Y en el primer descanso hacia el primer piso, colocamos otros 2 canales con unos difusores dirigidos hacia el domo, de manera que pues convertí el edificio principal en una caja de resonancia. Había sonidos que subían al domo y se reflejaban hacia la audiencia, otros sonidos que estaban circulando en un plano horizontal y todas las frecuencias graves que estaban emanando de la parte de abajo. Entonces creamos un entorno envolvente o inmersivo, que tampoco ese término se había inventado aún. Pero fue una experiencia sumamente satisfactoria. Yo siempre le agradecí a Manuel Enríquez que cumplió mi capricho. Él rentó todo el equipo que yo requerí y realmente ese estreno pues fue para mí un parteaguas en mi carrera. Sí, y bueno, después formaste tu propio centro de investigación, un centro independiente de investigación musical y multimedia. Sí, en realidad yo ya tenía mi estudio
Desde antes de mudarme a la Ciudad de México ya tenía algunos aparatitos ahí, tenía un par de grabadores de 4 canales, una mezcladora, en fin. Yo ya había estado haciendo algo de música, algo de experimentos en mi ciudad natal, en Torreón, durante la preparatoria, la secundaria. Y ya cuando me instalé en la Ciudad de México, bueno, pues tenía un pequeño estudio. Entonces, ya cuando conocí a Manuel Enríquez, pues yo ya tenía un estudio con sintetizadores, en fin. De manera que ya estaba en operación cuando se estrenó esa pieza. Lo que pasó después es que Manuel me invitó a colaborar con él de manera permanente. Me convertí en el asesor técnico del Foro Internacional de Música Nueva durante 10 años. Y de pronto ya estaba yo ocupado pues en varias tareas simultáneamente, organizando conciertos. También estaba ocupado de pues, producir la colección hispano-mexicana de música contemporánea. Estábamos, en fin, estaba yo mezclado y ya en varias tareas que requerían de la colaboración pues, de mis colaboradores, ¿no? Y bueno, por pláticas con compositores que llegaban al CIM, pues ellos me contaban que era muy difícil trabajar con el ingeniero Pavón. Yo creo que el ingeniero Pavón esperaba que los compositores fueran más como en el IRCAM, que se ponen a aprender las tecnologías, que saben de física y de acústica. Y pues los compositores más bien querían como tener un técnico que pues los ayudara a realizar lo que ellos querían. Y pues muchos venían contigo y pues gracias a eso se ha rescatado mucha música que de otra manera se hubiera perdido. Porque cuando se han muerto estos compositores, pues ya nadie sabe dónde quedaron esas cintas. Claro, sí, efectivamente estás hablando de una etapa también para mí pues satisfactoria. El inicio fue que pues estaba yo ocupado en tantas cosas que pues eché mano de mis colaboradores más cercanos con los que había pues dado conciertos y que había conocido recientemente, que fueron Roberto Morales Manzanares, Vicente Rojo Cama, hijo del pintor, y después se incorporó Samir Menaceri, que pasó a ser como mi asistente. Pero pues éramos realmente muy pocos los que estábamos involucrados y empezaron pues efectivamente a echarme una mano y así nació. Pero también venía mucho Mario Lavista, Arturo Márquez, Sí, Eduardo sí, yo Sotolán. llevé una amistad bastante cercana con Mario Lavista, de hecho éramos vecinos. Yo tenía mi estudio en La Condesa, él vivía a unas cuantas cuadras de ahí. Y él de hecho acercó a otros compositores como Arturo. Yo Arturo Márquez pues lo conocí seguramente por relación de Mario Lavista, igual que Javier Álvarez. Yo me acuerdo de haber grabado a Javier Álvarez la primera vez que lo conocí. Llegó al estudio Mario con Javier, que era un jovenzuelo, para que él grabara unas partes de piano que había hecho Mario para una película. Después de esa grabación él se iría a estudiar a Londres, pero ahí fue mi primer acercamiento con Javier. Entonces sí, realmente mi relación con Mario pues dio muchos, digamos, otros nexos con otros compositores que se acercaron al estudio. Y para entonces decidí formar, aunque no institucionalizar, simplemente denominar con un membrete el CIM, que es el Centro Independiente de Investigación Musical y Multimedia. Muy rimbombante. Realmente nunca se registró ni existió como una entidad oficial, pero operó. Pero además, pues ahí llegaban los compositores importantes que llegaban de Europa, de Estados Unidos, como Chauning o François Bell, pues llegaban al estudio de Rusek. Al ser asesor técnico del foro, pues sí, me tocaba justamente atender a todos los compositores extranjeros, sobre todo, que te traían obra electroacústica u obra mixta. Entonces yo era el responsable de tratar con ellos, de ver sus necesidades y en cantidad de ocasiones pues nos veíamos en mi propio estudio. Entonces para mí también fue una etapa de aprendizaje
muy, muy importante, porque conocía a muchísima gente, no solo a las personas, sino me tocó también pues conocer su obra, familiarizarme con cantidad de obra latinoamericana, europea, pues que yo no tenía, digamos, acceso. ¿Y también te fuiste al foro de Xenakis, al estudio donde trabajaba Yanis Xenakis Sí. con estas Xenakis tuvo dibujos? un proyecto muy, muy loco, digamos. Fue la construcción de la máquina UPIC, que fue un sistema híbrido en cierto sentido, porque era una mini computadora. Si ustedes recuerdan, las mini computadoras, digamos, fue la generación que precedió a las grandes computadoras que ocupaban todo un cuarto. Entonces, cuando hablamos de una mini computadora, pues hablamos todavía de un rack del tamaño de un baúl lleno de fierros y con un monitor monocromático de bonito color verde o amarillo, que era pues lo más moderno que había, ¿no? En ese entonces, pues todos los centros de investigación importantes habían adquirido una plataforma que se llamó la 4X, bueno, que se llamó la PD4. Y pues tanto el IRCAM como el YRM, como otras instituciones, pues adquirieron esa máquina y cada institución se encargó de elaborar el software propietario para operar esa máquina, pero era, digamos, una plataforma común en ese entonces. A Xenakis se le ocurrió hacer, con la misma base de la plataforma de, PD4, un sintetizador que pudiera ser operado únicamente con trazos gráficos. Entonces incorporó un pizarrón electrónico que en ese entonces lo estaba fabricando una compañía que se llamaba Suma Graphics, creo que todavía está en operaciones, que era un gran pizarrón con una pluma electrónica donde uno podía ingresar datos dibujados a mano, a libre mano, a la computadora. Entonces la novedad de la UPIC era que todo el proceso de composición tenía que ser hecho a mano con trazos. Entonces uno tenía que empezar diseñando la forma de onda, y luego los envolventes, y luego mezclar, generar los sonidos, mezclarlos. Era un proceso pues muy rudimentario y muy tardado. Teníamos que pasarnos todo el día elaborando dibujos, dejar a la computadora calculando toda la noche para tener unos cuantos segundos, unos cuantos segundos al otro día, ¿no? Y si no nos gustaba, pues había que repetir todo desde otro. Sí. Entonces, bueno, la cosa es que el gobierno francés pues le cumplió el capricho a Xenakis, le puso todo un equipo de los ingenieros más capacitados a su disposición. Y Xenakis, una vez elaborado el primer prototipo del instrumento y una vez que ya probó su operacionalidad, dijo, bueno, voy a hacer un taller, voy a invitar a compositores de todo el mundo a que vengan a trabajar con la máquina. Y ahí es cuando Vicente Rojo Cama y yo entramos al juego, porque resultamos seleccionados por Xenakis para ir a París a trabajar con la PIC. Fuimos, creo que 10 o 12 personas de varios países que estuvimos recluidos ahí en unas oficinas provisionales trabajando con la máquina. Sí, otra cosa que cabe mencionar es que tú trabajabas también de repente con no músicos. ¿Tú nunca tuviste ningún prejuicio que yo veo que existe en otros estudios de música electrónica? Y, por ejemplo, trabajaste con Ángel Cosmos, que fue una de las piezas principales para editar estos discos. Sí, efectivamente. Ángel, pues, fue mi socio español en esta empresa, pero Ángel era multidisciplinario. Aparte de ser poeta, escribir, era también empresario. Tenía, pues, una empresa de enseñanza de taquimecanografía. También fue socio y fundador de la revista Fotozoom. En fin,
tenía formas diversas de ganarse la vida y además dedicar pues, muy buena parte de su día a nexos o a relaciones con artistas con los que les interesaba trabajar. Entonces, pues él tenía como que un conjunto de relaciones muy diversas con diferentes artistas de diferentes disciplinas y ahí fue donde pues nos encontramos y coincidimos en la iniciación de la colección de música hispano-mexicana, de música contemporánea. Y bueno, pues hablemos entonces más sobre el disco que se presenta hoy. Muchas gracias.